alumnas y público en general. Hoy la familia vallejiana número 1 hará su presentación de obra teatral del Grupo Norte. Pero antes, conócenos. Bueno, les presento a los integrantes del Grupo Norte. Primero, hablemos de nuestro más grande poeta y escritor peruano, César Vallejo, quien fue y es una de las más altas cumbres de la literatura peruana y sobre todo de la literatura universal. César Vallejo fue concebido gracias a sus padres, quienes fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre doña María de los Santos Guirrionero, formando así una hermosa familia donde concibieron 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante de esto es que podemos apreciar que Vallejo clasifica por grupos sus hermanos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Sin embargo, en 1915, en la ciudad de Trujillo, fue la cuna del comienzo de una época que estaría dispuesto a cambiarlo todo en el Perú, con un grupo que estaría dispuesto a cambiarlo, un grupo que se destacaría por ser el más intelectual, llamados el Grupo Norte. Muy buenas noches a todos los televidentes, mi nombre es Brenda Lejos y les doy la bienvenida a otra entrevista más. En el día de hoy decidimos contactarnos con el más allá para así hablar con grandes literarios. Hoy en edición especial tenemos al Grupo Norte. Saludemos a nuestros entrevistados. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un honor estar en esta entrevista. Estamos encantados de estar aquí el día de hoy, ¿no es cierto, señores? Así es, Ciro. Casi siempre tienes la razón a pesar de ser político. Ajá, siempre Julio tan gracioso como de costumbre. Nuevamente, gracias por la invitación y encantado de estar acá. Por supuesto, el APRA siempre presente. ¿O no es así, señores? Víctor, tan humilde y modesto como siempre. Siempre tan graciosos mis compañeros. Aún después de muchos años, el Grupo Norte no pierde la chispa. Bueno, señores, mucho gusto y encantada de conocerlos y permitirme verlos nuevamente. ¿Podríamos empezar con la entrevista? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Antes de seguir, quisiera saber un poco más de ustedes. Bueno, me presento. Soy Julio Garrido Malaver, poeta, narrador, periodista, político, y fui elegido 4 veces como parlamentario en el Congreso del Perú. Como poeta escribí varias obras renombradas y como último dato dirigí el diario El Norte. Primero que nada, gracias por la invitación a la entrevista. Me presento. Soy Macedonio de la Torre, un artista versátil y original. Yo me llegué a educar en Europa y llevo la modernidad pictórica al Perú. Ante todo, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Mi nombre es Juan Espejo Asturrizaga, poeta, periodista y educador peruano. Mi casa fue centro de las reuniones del Núcleo Juvenil Lima Norte. Encantado y es un placer estar aquí, en esta entrevista. Soy César Vallejo, un poeta y escritor peruano, conocido también como uno de los mayores innovadores de la poesía. Al igual que mis compañeros, es un gusto estar con todos y bueno, sobre todo feliz de participar en esta entrevista. Soy Francisco Arturo Sandoval, más conocido como Francisco Sandoval. Soy un escritor, un poeta y un educador. Entre uno de mis mejores poemarios tenemos a Canciones de Maipa. Primero le agradezco su invitación. Soy Víctor Raúl Aya de la Torre, soy político y filósofo. Y al querer seguir cultivando intelectualmente es como conocí a unos grandes compañeros. Un saludo a todos, me presento. Soy Ciro Alegría,
escritor y periodista por profesión y político por elección. Siempre me gustó romper una que otra regla. Además, me destaqué por mi obra más conocida, Los perros hambrientos. Un gusto presentarme. Ante todo, muchas gracias. Soy Elcides Esposito. Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, yo soy un poeta, también educador y político peruano. Bueno, como político, soy uno de los fundadores y dirigentes del Partido Aprista, llegando a ser diputado y senador del Congreso de la República del Perú. Primeramente, gracias por la entrevista. Es un gran gusto conocerlo y platicar con usted. Me llamo Óscar Imaña, magistrado, profesor y poeta cajamarquino. Siempre me gustó escribir poesías, colaborando con diversos diarios y revistas de la región. Bueno, señores, y a todo esto, ¿cómo se conocieron y cómo formaron el Grupo Norte? Creo que todos estarán de acuerdo conmigo cuando digo de que teníamos el mismo propósito al ser integrantes de este grupo y lo seguimos plasmando en nuestras publicaciones. Aún recuerdo con mucho aprecio las primeras reuniones en la casa de Macedonio, hablando sobre libros y las conferencias de improviso. Ciro, tan sentimental como siempre, para pertenecer a la política sobre todo. Yo muy diferente, aún recuerdo cuando publicamos nuestras primeras colaboraciones. ¿Por qué el grupo adoptó el nombre de Bohemia en Trujillo? El nombre Bohemia de Trujillo se originó gracias a un artículo de una revista del poeta Juan Parra del Riego, ya que en altas horas de la noche nosotros deambulábamos por las calles trujillanas, muy alegres, mis compañeros me comprenden. Muy interesante cómo se dio la formación de este gran grupo, señores. Destaco que se observa que perdura la gran amistad que todos los peruanos conocemos. Por supuesto que sí, señorita. Si Vallejo y yo éramos grandes amigos. ¿O no es así, César? Claro que sí. Aún recuerdo esas épocas de antaño con mucha felicidad. Siempre mantuvimos esa gran amistad, ya que sentíamos tener el mismo propósito en nuestras vidas. Estuvimos juntos por mucho tiempo y compartimos tantas ideas que sentía que eran como mis hermanos de otra sangre. Bueno, señores, a modo de cierre, quisiera preguntarles, ¿qué es lo que se siente al saber que el Grupo Norte fue reconocido en diferentes partes del país? Todos estamos contentos e impresionados por el impacto que ha tenido el Grupo Norte tanto dentro como fuera de Trujillo, y seguiremos trabajando para que siga así. Muchas gracias por acompañarnos a todos los televidentes que nos vieron hoy. Nuevamente agradecerles al Grupo Norte por acompañarnos. Manténganse al tanto de nuestro programa para múltiples episodios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por la invitación. Gracias a usted, señorita. Muchas gracias. La afiliación del poeta César Vallejo con el Grupo Norte fue un punto clave en su vocación literaria, haciéndose un lugar en el mundo de los literatos. Vallejo pudo sentirse bien al compartir su estado emocional dentro del Grupo Norte. Asimismo, pudo aprender de los integrantes que lo conforman, logrando así marcar su inicio a través de los poemas. En la actualidad, el pensamiento que se tiene del Grupo Norte es muy destacado. La gran parte de personas que conoce de ellos los ven como un grupo de innovadores e intelectuales, ya que muchos eran literarios, filósofos y políticos. El Grupo Norte terminó su vigencia en 1930, teniendo una gran importancia en el desarrollo cultural en el Perú, ya que varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, como podemos ver en la dramatización de esta entrevista. En este mismo podemos identificar la personalidad de cada miembro y el discurso sobre la sociedad o política que tenían a nivel nacional, continental e internacional. Lo que nos puede ser útil para relacionarlo y o compararlo con nuestro propio pensamiento de las mismas cosas.
De igual forma, es rescatable el compañerismo y amistad que guardaban entre todos, como también su perseverancia. Buenas noches, público general. Hoy tengo el agrado de presentarles a nuestro invitado especial llamado Jeremy Cognac, quien tiene actualmente 18 años, estudia periodismo, es estudiante de la Universidad Jaime Beusate y Mesa, y bueno, es quien ahora actualmente escribe en sí desde los 16 años, y bueno, su primera historia fue a los 10. A continuación les vamos a hacer unas preguntas referente a la literatura. ¿Crees que un autor que ha influido en tu forma de escribir o en una publicación tuya ha sido Vallejo? Buenas noches, ante todo. Sí, Vallejo es un gran escritor, no lo voy a mentir. Ha sido una de las representantes de, por ejemplo, del Grupo Norte. Entonces, en sus obras, hablando de Trilce, Leandro Negro, Poemas Humanos, o el más conocido de todos, que es Paco Yunque. Entonces, sinceramente, sus historias en sí me hacen un poco más en el representamiento, me representa en la vida y me hace como que en una parte dar una influencia, pero no voy a abarcar que en todas las historias que he creado me haya fijado en eso, entonces los temas son muy variados. En algunas partes sí lo podría considerar a Vallejo, pero en general no, solo en algunas partes realmente. De acuerdo, muchas gracias. A continuación, otra compañera te va a hacer otra pregunta. ¿Cuál de todas las publicaciones del Grupo Norte te identificas? De todas las publicaciones, en el caso del Diario del Norte, que en sí no solo los que están integrados son de la misma región, sino mayormente son provincianos y pues el contexto que te dan es muy diferente, o sea, te hablan de la cultura y pues son variados, entonces eso es lo que atrae más, lo atractivo sería eso. En cambio, si uno se concentra en, por ejemplo, en diarios que solo es en ese mismo lugar y con la misma cultura, con la misma dinámica, comienza a ser aburrido y atrasado también. Por eso se recomienda más con el tema de que en sí las publicaciones sean más variadas, con ideas diferentes, con forma de cómo ver el tema de la actualidad. Entonces, es muy diferente, la verdad. ¿Qué opinas o, bueno, cómo considerarías tal vez que sería el Grupo Norte actualmente, ¿no? En nuestra actualidad. ¿Cómo crees que se hubieran surgido hasta ahora? A ver, si hablamos de grupos, ahora es muy difícil. Primero tendrían que acomodarse sí o sí a los medios digitales. En la actualidad se usan más en los medios digitales, comenzando a hacer blog de cada persona, algunos intentando hacer videos, ahora último con TikTok. Entonces, si hablamos de medios, por ejemplo, en lo que es en lo tradicional, que es lo periódico, así, se desaparece poco a poco. Entonces se hace entender que en un tiempo ya no va a haber nada del papel, entonces ahí va a dejar de existir lo que es el medio tradicional y ahora todo va a ser como medio digital, publicaciones, imágenes, videos en el que cada, por ejemplo, persona, cualquier individuo puede publicar y se puede ser famoso por el tema de la coyuntura. Entonces, es muy variado, la verdad. Yo diría que no, sinceramente diría que no por el hecho de que tendrían primero que acomodarse, pues saber muy bien cómo se usan los medios digitales para que sea más conocido. Entonces eso lleva a un proceso, cosa que en esos tiempos ya uno entiende, pues desde chiquito le das a un niño un teléfono y te sabe manejar todo. Entonces, cómo plasmar esas ideas de antes a la actualidad es muy diferente totalmente, no lo vería muy bien. Ahora cada persona lo hace igual, así que mi respuesta sería que no. De acuerdo, muchas gracias Jeremy, la verdad fue muy bonita la entrevista, un poco corto porque hubiera sido bonito tal vez explayarnos más para saber más la información, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por la participación y nos llevamos ya la información entre todos, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias.